bueno, voy a empezar por agradecerle al doctor Gerardo Gil Valdivia, quien para los que no lo conozcan es actualmente el director general del Centro de Estudios de la Auditoría Superior de la Federación. Y están aquí presentes también en esta reunión miembros de este Centro de Estudios de la Auditoría Superior de la Federación. El doctor Valdivia es un hombre muy destacado que pertenece al Club de Roma y que ha trabajado en muy diversas instituciones. Todas tienen que ver pues con la sustentabilidad, con, con el análisis de las expectativas de energéticas, expectativas de toda índole. Y para no, le agradezco mucho a él y a sus colaboradores que estén aquí, y para no tardarme más, eh, voy a, a hacer una presentación en que voy a compartir, si me lo permite, mi Sí, ignorancia de tecnología, muy brevemente. Un segundo. ya se ve. Ya se ve, pero voy a ampliarlo. Y bueno, eh, para mis colegas, pues ya me han oído muchas veces hablar de esto, pero quiero hacerles una muy breve presentación de qué es el Centro de Ciencias de la Complejidad. Voy a dejar un poco afuera qué es la complejidad. Eso espero que mis colegas en estas pláticas subsecuentes van a explicar lo que es, pero esencialmente yo aquí represento la ciencia, digamos, como le llamo yo, elemental, que no quiere decir sencilla, y que se refiere al estudio de las partes, las componentes que son parte de de la materia, de nuestro universo. Eh, lo complejo, en cambio, surge de la interacción entre estas partes. A mí me gusta decir que la ciencia moderna, la ciencia por lo menos occidental, pero también con muchas otras componentes de otras partes del mundo, se dedicó a pelar capas de una cebolla que es el universo, y ahora vamos de regreso. Estamos tratando de ver cómo estas capas dan lugar a otras cuestiones muy importantes. Nos hemos dado cuenta que las partes, como es muy bien sabido, no explican al todo y que hay fenómenos que emergen de la interacción entre las componentes. Eso es en 10 segundos lo que es la complejidad, y voy a dejar que mis colegas tal vez expliquen un poco más al respecto. Más bien les voy a contar qué es el Centro de Ciencias de la Complejidad, a qué nos dedicamos. Y esencialmente el centro es un proyecto que tiene más de 12, 14 años, pero que cuenta con un edificio a un lado del Museo Universum, eh, y que eh, afortunadamente se encuentra en un lugar muy, digamos, simbólico, que voy a mencionar en un momento, y que intenta, de alguna manera, lograr que haya una interacción precisamente entre las distintas componentes de la universidad. Es decir, no solo el nombre es muy apropiado, sino que exactamente estamos intentando estudiar digamos, al sistema completo y ver cómo logramos que se mejoren estas condiciones de interacción. ¿Para qué? Para, como voy a mencionar en un momento, intentar resolver problemas reales de la sociedad. Como ustedes saben, el cambio climático, la sustentabilidad y muchos otros problemas. Ya tendremos la oportunidad de que conozcan el edificio, que está construido en forma especial fue un concurso entre 7 grupos de arquitectos, bufetes de arquitectos, y es un lugar extraordinario que ya conocerán pronto en el futuro. En, en una cáscara de nuez, como dicen los norteamericanos, lo que estamos haciendo o tratando de hacer es transferir los conocimientos de una manera eficiente, como se hacía antes y se sigue haciendo en 99% de los casos, es la interacción
personal puntual entre individuos que están en estas distintas instituciones, y lo que hemos intentado, primero dentro de la UNAM, pero también hacia afuera de la UNAM, es lograr que haya un centro, un hub, que invite a la gente a interactuar dentro de su espacio y volviendo todos a sus respectivas instituciones para crear proyectos de esta manera. Entonces, muy formalmente tenemos una misión que es, no quiero decirlo con todas sus palabras, pero es este espacio que mencionaba yo para trabajar proyectos transdisciplinarios. También es formar científicos que puedan realizar este trabajo, que sean capaces de comunicarse con sus pares en otras áreas. Y también hacer y tener muchas actividades de vinculación y difusión del conocimiento. La visión es que se convierta en un centro muy adaptable, que no se congele como se suelen congelarse algunas instituciones, algunos centros e institutos haciendo una sola cosa y es muy difícil que la dejen de hacer, y que se puedan generar proyectos constantemente que impacten a los problemas sociales en forma muy flexible, que podamos adaptarnos a los cambios, como hemos hecho, por ejemplo, durante esta pandemia. Tenemos una estructura muy transversal. Lo que quiere decir esto es que en vez de dividir al C3 en departamentos, que cada uno también pelea por sus propias, digamos, sus fondos y sus proyectos, se haga todo a nivel transversal, es decir, a través de ciertas coordinaciones académicas. Está, por supuesto, la coordinación es académica de Ana Leonor Rivera, que está aquí presente. Tenemos un laboratorio nacional que tiene ciertas funciones especiales de vinculación, y tenemos estas coordinaciones ejecutivas que tienen que ver con esta transversalidad. Es investigación, ciencia de datos, docencia, comunicación y vinculación. Y luego hay ciertas unidades de apoyo que no voy a mencionar por razones de tiempo en este momento. Entonces, estas unidades de organización, cada una de ellas tiene un coordinador y hemos intentado, con muchas dificultades, porque es un modelo poco estudiado, que tengan esta transversalidad. Es decir, no hay separación, como es lógico, de las componentes en el todo. Este Laboratorio Nacional de Ciencias de la Complejidad fue apoyado fuertemente al principio en el CONACYT anterior y tiene una función muy específica en intentar vincular realmente los proyectos, o la gran mayoría de los proyectos, a la sociedad, a los problemas nacionales. Tenemos varios tipos de personal académico, pero muy importante, no tenemos investigadores fijos. Yo pertenezco al Instituto de Ciencias Nucleares, otras personas al Instituto de Ecología, al Instituto de Investigaciones Matemáticas, etcétera, y estamos ahí como adscritos, pero no estamos realmente, no somos parte integral, no nos paga el Centro de Ciencias de la Complejidad. Y tenemos una serie de investigadores asociados de distinto tipo. Por ejemplo, aquí hay un análisis de que en este momento hay 45 investigadores asociados semipermanentes, les estoy llamando aquí, que son los que asisten regularmente, pero hay cientos de asociados intermitentes, es decir, médicos, ingenieros eh, eh, y otras especialidades, muchas, que intermitentemente colaboran con nosotros, cientos. También tenemos estudiantes asociados en las mismas condiciones, en muy diferentes niveles, desde el servicio social, la maestría, el doctorado y el postdoctorado. Y bueno, hemos intentado que haya también una perspectiva de género. Alumnos son estos que menciono aquí en este momento, y
la idea es generar esto, desde luego multiplicarlo y volverlo pues un generador de gente que pueda estar capacitada para interactuar con muchas dependencias o áreas. Tenemos, además de nuestro personal, una infraestructura muy fuerte para el análisis de datos. Aquí no voy a mencionar con gran detalle, pero los clústeres de procesamiento son de alto rendimiento. Tenemos un servidor de datos compartidos, etcétera, y hemos sido, digamos, hemos recibido y analizado datos de muy distintos proyectos de dentro y de fuera del C3. Esto les va a interesar en particular al doctor Valdivia, porque son los objetivos de desarrollo sustentable, y gracias al trabajo del doctor Arencibia, que es una adquisición relativamente nueva del C3, hemos logrado hacer un análisis de qué tanto nuestro trabajo ha estado ligado con estos objetivos. Nuestros programas académicos, aunque esto ha cambiado y varía todo el tiempo, está separado en algunas también áreas donde no necesariamente hay un jefe de departamento, pero sí hay coordinadores, y que tiene que ver con muy distintos campos, como pueden leer ustedes, incluyendo, inclusive, digo, biología, etcétera, pero arte, ciencia y complejidad social, que es un área pues brutalmente importante, y neurociencias. Digo, solo para mostrarles, sí hemos tenido afortunadamente, es un análisis hasta 2019, pero un aumento significativo en el número de productos de investigación de alto nivel, la mayoría, y de impacto, donde el impacto se mide de diversas maneras, como les voy a intentar mostrar en un segundo. Aquí, de nuevo, menciono al doctor Ricardo Arencibia, que nos ha permitido hacer estas especies de auditoría de qué hemos logrado, qué no hemos logrado, etc. Por supuesto, no voy a detallar esta gráfica, pero este es un análisis que se puede ver a nivel mucho más detallado de qué tanto nuestros objetivos tienen ligas con aquellos que mencioné antes de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y hemos tenido, pues, una correlación muy fuerte con muchos de estos objetivos. Lo que hemos logrado en el C3 es crear nuevos grupos de trabajo multidisciplinarios o transdisciplinarios, como se dice ahora, en muy diversas áreas. Aquí, por ejemplo, se analiza a través de este tipo de gráficas qué tantas colaboraciones se han establecido dentro de nuestra UNAM, dentro de nuestra universidad. Ven ustedes aquí al C3, que como en la gráfica que presenté al principio, parece estar logrando ser un centro de acumulación, de encuentro entre muy distintas, aquí son facultades, aquí están nucleares, etcétera, la Facultad de Ciencias, e incluso jurídicas. La primera plática que vamos a tener va a ser con un representante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y como verán ustedes, también nos hemos vinculado con otras universidades en México. Esto va caminando constantemente. Aquí está el C3 y estas son universidades de fuera, y con otras instituciones mexicanas que no son universidades, que pueden ser tanto de departamentos o instituciones gubernamentales o hospitales, etc. Incluso a nivel internacional, aquí se reflejan las colaboraciones, las ligas, donde el grosor de las líneas es proporcional al número de colaboraciones. Pues sí, obviamente con Estados Unidos mucho, con Europa, y queremos que esto se amplíe más también hacia Sudamérica, hacia América en general, hacia África, que tenemos muy poquito, y Europa, desde luego, y Europa Oriental. Aquí hay, esto es muy interesante,
porque habla del impacto que ha tenido nuestro trabajo medido en cuánto nos citan, qué tantos trabajos del C3, trabajos desarrollados en el C3, están siendo citados por estas instituciones internacionales y de qué país son. Aquí ven que se analizaron 2.730 instituciones de 102 países que han citado los trabajos desarrollados por el C3. Esto es muy interesante. Y aquí está la composición en términos de países, desde luego Estados Unidos, China, Reino Unido y España, y así sucesivamente. Alejandro, tiempo. Sí, ya voy a acabar. La diversidad temática de las publicaciones es sumamente interesante también, no me da tiempo de estudiarlo, pero voy a terminar con un análisis sumamente interesante, que es el de la concentración temática. Estas son otras instituciones de la UNAM, y aquí de alguna manera, mientras más lejos y más alto estamos, es que tenemos más áreas de trabajo, ¿ok? Destaca el Centro de Ciencias de la Complejidad junto con el IMAS, que fue creado pues, hace más de 40 años. Finalmente, la dispersión temática del C3 es algo bastante impresionante porque es superior, incluso aquí está el Instituto de Santa Fe y otras instituciones muy reconocidas de trabajo transdisciplinario, multidisciplinario, y la UNAM, el C3 de la UNAM, es sin duda uno de los más amplios en cuanto a la temática de sus investigaciones. Termino, ahora sí, mostrando que nos hemos dedicado y tenemos un fuerte, una coordinación de difusión del conocimiento, y estamos analizando todo esto. ¿Qué tanto impacto estamos teniendo en los medios de difusión para impulsar la ciencia en México? Entonces, simplemente este enfoque cienciométrico nos permite afirmar que hemos cumplido con los objetivos trazados bastante bien y que hemos logrado cierta capacidad de cohesión como nos propusimos. Con eso termino esta breve presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gerardo, no te escuchamos. Muchas gracias, magnífica presentación, muy agradecido y bueno, seguimos en contacto para futuras actividades y escuchamos a nuestra moderadora, ¿no? Sí, claro. Bueno, la plática siguiente es de la parte social precisamente que estamos trabajando. El doctor Enrique Cáceres Nieto es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y colabora desde ya más de 3 años con el C3 como investigador asociado. Ha dirigido también estudiantes postdoctorales que han trabajado directamente en el C3, y ahorita nos va a hablar un poco sobre complejidad y derecho, una mirada a la interdisciplina. Por favor. Muchísimas gracias. Antes que nada, Alejandro, Ana Leonor y el resto de los colegas del C3. Doctor Gil, un gusto verlo una vez más. Quizá no se acuerden, estuvimos juntos en Jurídicas, ahí en la Torre 2 de Humanidades, cuando el doctor Carpizo era el director. Yo era becario de Rolando Tamayo y usted nuestro investigador en Derecho Fiscal. Entonces me da muchísimo gusto verlo una vez más. Encantado. Bueno, pues voy a presentar algunas de las cosas que estoy trabajando en complejidad de derecho, que es un área interdisciplinaria emergente a nivel internacional. Estaría vinculada con el objetivo 16 de Naciones Unidas y bueno, una auditoría en última instancia es una institución de supervisión del cumplimiento de obligaciones jurídicas. Dividiré la plática rápidamente, razones de tiempo, y solo es dar una visión panorámica de los proyectos actuales en los que estoy trabajando en este momento y algunos proyectos que están pausados, pues por razones de pandemia o incluso por razones de financiamiento. El primero de ellos está vinculado con un proyecto PAPIT, el Conductoma, y del cual somos corresponsales el doctor Christopher Stephens, de Investigaciones Nucleares, y el doctor Rolando Díaz Loving. Yo trato de establecer
el concepto de conductoma jurídico. ¿Cuál es la idea de conductoma? Que la conducta humana es un fenómeno emergente de la interacción de distintas variables que operan a escalas diferentes. Como dice Damasio, cuando decidimos con todo el cuerpo, y eso implica los entornos, los nichos cognitivos en los que estamos, el entorno artefactual a nivel social, psicológico, neurológico, etc. El proyecto se vincula con el concepto de filosofía jurídica experimental contemporáneo y prácticamente es un proyecto también naturalizado. Analiza el viejo debate en filosofía del derecho sobre el positivismo y el justnaturalismo jurídico. El positivismo en su versión actual, Joseph Raz, positivismo excluyente, diría que las normas jurídicas proveen razones protegidas para la acción, que excluyen cualquier razón en contrario, incluso las morales. Y por ejemplo, Ronald Dworkin estaría representando la otra postura que dice que principios morales pueden derrotar a las normas jurídicas. Bueno, nuestro objetivo es someter experimentalmente a lo que ocurre cuando los jueces tienen que hacer ponderación entre derecho y moral. La investigación, a pesar de que habla de las bases neurocognitivas, también toma en consideración factores de carácter conductual. Básicamente se basa en la revisión contemporánea del supuesto de racionalidad, que se ha estudiado acerca de cómo se decide en caso de dilemas, particularmente dilemas morales, pero en nuestro caso lo que queremos establecer es dilemas jurídico-morales, conflicto cognitivo y emocional que surge cuando se debe tomar una decisión entre razones morales y legales que son excluyentes. Para hacer este experimento lo que generamos fue una serie de fichas de licitación en las cuales se contienen una serie de narrativas con un elemento constante y algunas variables que son las que deben generar una modificación en los procesos cognitivos, incluyendo los neurológicos y los electrodérmicos de los operadores jurídicos. Tenemos bases de datos de estudiantes de licenciatura, de posgrado, de escuelas públicas, escuelas privadas, pero la más importante de las bases fue generada con jueces del Tribunal Superior de Justicia, que es en quienes realizamos el análisis de carácter fisiológico. Las fichas entonces corresponden a las siguientes versiones. De carácter moral únicamente, la versión con dilema, podemos ver que hay un elemento neutro, un médico quita la vida a un paciente terminal, y el dilema es para aprovechar los órganos para salvar a 5 pacientes. En el otro caso tenemos simplemente una decisión neutra y la pregunta es si se actuó bien o se actuó mal. Con el mismo elemento común se introduce después el artículo de la ley correspondiente, se presenta el dilema, un caso neutral, se pregunta si se sancionaría o no se sancionaría. En el caso de los jueces, de los magistrados del Tribunal Superior, al tiempo que ellos estaban haciendo las respuestas, estábamos tomando el registro electroencefalográfico de lo que estaban contestando con este equipo, que es un equipo portátil que llevamos al tribunal, con algunos hallazgos que tuvimos en términos de una onda cerebral P260, que no viene al caso especificar ahora, el análisis de los potenciales de activación en función de lo que generaban las fichas de licitación, distintos tipos de respuestas tanto en la evaluación moral como en la jurídica, y la evaluación de la actividad electrodérmica, que lo que mide son los cambios en los potenciales de electroconductancia cuando estamos vinculados con factores emocionales. La trayectoria del experimento es la siguiente: la lectura de las tarjetas, por ejemplo, la presentación de la ley, la pregunta de si se sancionaría o no, la justificación y el importe de la sanción, el registro de los resultados, algunos de los cuales a nivel exploratorio. Lo que identificamos es que independientemente de lo que nos han dicho de que el derecho puede aplicarse de manera fría totalmente, lo que hemos encontrado es que siempre hay un elemento importante cuando aparece una razón moral que incluso llega a casos en los cuales se decide no sancionar. Aquí podemos ver la diferencia en las escalas. Conclusión: contrariamente a lo que nos han dicho, el debate entre derecho y moral no tiene sentido si pensamos que ambos viven en el mismo entorno, es decir, en el mismo cerebro. Por otra parte, que no es cierto que haya una sola respuesta correcta, puede haber distintas y los operadores jurídicos ante las mismas circunstancias pueden resolver de manera diferente. Esto fue gracias por el apoyo del ministro Juan Luis González Alcántara. Segundo proyecto en el que participo se conoce como el buzón preventivo en contra del hostigamiento y acoso sexual en la UNAM.
La idea es vencer la inercia que tienen las estudiantes, particularmente ante las instancias de la universidad, que pueden ser lentas, les generan cierta inseguridad, y generar más bien un mecanismo en términos de red, de organizatividad, a través de una app que de manera amigable comunica a aquellos que están realizando una conducta que ellas pueden sentir como hostigamiento o acoso, de tal suerte que ellos lo puedan inhibir. Mi participación en este caso tiene que ver con la utilización de mecanismos de economía conductual para tratar de inducir el cambio comportamental de los sujetos que pueden estar presentando una conducta de este tipo. Proyectos en pausa. Tiene que ver con inteligencia artificial. Un primer proyecto desarrollado conjuntamente con el doctor Vladimir del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, tiene que ver con el problema de la globalización del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Con la globalización desaparece la posibilidad de identificar de manera indubitable cuáles son las normas a aplicar. El ejemplo más significativo de esto sería, por ejemplo, el soft law. Lo utilizamos o lo generamos tratando de modelar las decisiones del jus comune latinoamericano. Se desarrolló una teoría hipertextual y una teoría de los marcadores semánticos de conectividad normativa, que lo que hacían era, al identificar ciertas expresiones, como por ejemplo de conformidad que, en una sentencia de los países miembros del sistema interamericano, establece una conexión automática con el artículo o párrafos, etcétera, que generan el sustento de la decisión. El prototipo de sistema que tenemos nos da estos datos, podemos ubicar a México ahí, y los 200 documentos más citados y los porcentajes correspondientes. Lo que nos permite hacer el sistema entonces es generar una representación de una red emergente como la siguiente, en la que cada uno de los colores está representando a países distintos, y como podemos ver también está representando las decisiones que se están interconectando y cuáles son las que tienen mayor incidencia dentro de todo el sistema. Como se puede ver en la parte de abajo, tenemos un elemento que nos permite deslizar y ver cómo ha ido incrementando o disminuyendo esta conectividad a lo largo de... Siguientes proyectos tienen que ver con apoyo al razonamiento judicial. Uno de ellos fue desarrollado con el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, es un proyecto CONACYT, y busca compartir el conocimiento heurístico que desarrollan los jueces al enfrentar los problemas reales. La teoría jurídica computacional principal que se generó fue cómo podemos hacer la representación de la oposición entre las partes. Esta fue una primera representación que después pasó al diseño de tablas, donde podemos ver que tenemos las proposiciones que se están enfrentando. Una parte afirma que P, la otra parte niega que P, que corresponderían a estas dos. Y en nivel horizontal tenemos la oposición entre pruebas y contrapruebas. Y en nivel vertical ascendente, los pesos epistémicos que corresponderían a cada una de ellas. Aquí tenemos una representación detrás de esta línea negra que corresponde al conocimiento heurístico. Y la fase procesal en la que trabajamos es en la evaluación de evidencia y la toma de decisión final. Podemos ver cómo, por ejemplo, el conocimiento heurístico tiene un impacto importante en el diseño de la estructura argumentativa final. Así, por ejemplo, si un juez de control no toma en cuenta una prueba, esto puede impactar al final del proceso porque es un peso epistémico menor. La representación del conocimiento la hicimos dividiendo las fases procesales, las subfases, identificando las tareas cognitivas, los problemas que suelen enfrentar y los métodos que se han utilizado para solucionarlos de tal suerte que puedan quedar a disposición de toda la comunidad judicial. La licitación la hicimos analizando 300 expedientes del tribunal, identificando los patrones correspondientes, pero también a través de entrevistas a profundidad con los magistrados y los jueces. Este es un ejemplo del prototipo de sistema que puede ofrecer información acerca de bajo qué condiciones atribuir qué peso a cada una de las pruebas que se ofrecen, hacer una representación de las tablas de oposición de las partes y brindar al final una propuesta. Otro proyecto vinculado con el razonamiento judicial tiene que ver con cómo modelar la ponderación de las pruebas que hacen los jueces cuando tienes pruebas y contrapruebas, pruebas que soportan a unas, etc. Bueno, este fue un proyecto que formó parte de un proyecto más ambicioso que tiene distintas universidades, dentro de ellas la de Oxford y desde luego la Universidad Nacional, y parte del desarrollo de un sistema que busca hacer un machine learning.
se generó una teoría jurídica computacional inspirada en una teoría conexionista que toma como metáfora el funcionamiento, la dinámica de las redes neuronales y que se traduciría en derecho de la siguiente manera. Tenemos una capa de proposiciones fácticas que corresponden al planteamiento del caso, la salida correspondiente, los pesos que le podemos dar a las pruebas, su conexión con las normas jurídicas, incluso con la teoría general del delito. Aquí tenemos un ejemplo de la narrativa que presentan las distintas partes, la forma en la que esto es estructurado coherentemente por el operador jurídico, y aquí estaría un ejemplo de la dinámica. Cada uno de estos nodos corresponde a distintos tipos de creencias interconectadas, cuyos valores epistémicos cambian en función de los elementos que se aportan durante el proceso. Así, por ejemplo, el color rojo determina es verdad que P, amarillo es plausible que P, naranja es probable que P, negro es falso que P. A lo largo del procedimiento podemos ver en un caso determinado cómo van modificándose las atribuciones de los pesos epistémicos correspondientes. Aquí tendríamos que, por ejemplo, se está considerando que todavía no hay elementos para determinar si operan excluyentes de responsabilidad o no, las cuales son vencidas cuando están apareciendo elementos probatorios posteriores que hacen que se eliminen las excluyentes de responsabilidad que pudieran haber derrotado la acusación, se determina que es verdadera la acusación y el grado de culpabilidad. Un sistema de este tipo permite hacer la representación gráfica de los modelos mentales de los jueces, hacerlo transparente e intersubjetivamente controlable por las instituciones jurídicas y la sociedad civil. La formalización matemática de este sistema fue desarrollada con un colega matemático, Ricardo Mancilla, y lo que hicimos fue analizar cuáles eran los intentos de modelado matemático anterior, por ejemplo, a través de redes bayesianas, y lo que consideramos era que era mejor considerar a la mente de los jueces como un espacio vectorial, en el que los pesos de los vectores corresponderían a los pesos epistémicos atribuidos a cada prueba. Aquí podemos ver, por ejemplo... ¿Podrías tratar de concluir, Enrique, perdón? Sí, cómo no, Elena. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, incluso los pesos que se darían a cada una de las pruebas atómicas que participarían en una decisión final. Aquí tenemos algunas pantallas del prototipo de sistema, la red que genera, donde tenemos azul una parte, naranja otra parte, verde el juez, y que nos permitiría incluso identificar patrones de decisión que podrían servir para una retroalimentación dentro de los criterios institucionales de decisión. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. No lo escuchamos, doctor Valdivia. Muchas gracias, magnífica presentación, doctor Enrique Cáceres. Por supuesto que tengo un muy grato recuerdo de usted y le agradezco mucho su exposición y la referencia a nuestro muy común amigo Rolando Tamayo, brillantísimo filósofo y muy querido amigo. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y un placer encontrarlo de nuevo. Igualmente. Bueno, ahora pasaríamos con otra de las pláticas del área de sociales, de complejidad y social, de la doctora Ali Ruiz Coronel. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es investigadora asociada al C3 y ha estado trabajando con nosotros desde su trabajo doctoral y postdoctoral. Nos va a hablar sobre COVID-19 y las personas en situación de calle. Ali, adelante. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, no Jurídicas. Y bueno, pues soy recién ingresada a la UNAM y efectivamente yo digo que soy antropóloga y realmente me formé como investigadora en el C3, ¿no? En mi estancia postdoctoral, y mucho de lo que aprendí en el C3 sigue presente en la investigación por la cual ingresé al instituto y la que realizo en la actualidad. Dentro del instituto yo desarrollo una línea de investigación que se llama La vida en situación de calle en América Latina, y quise platicar de un proyecto específicamente, justamente para ilustrar algo de lo que decía el doctor Alejandro Frank al inicio de la presentación, cómo en el C3 se hace una perspectiva de investigación que llamamos de investigación-acción, y que consiste en unir, digamos, partes de un rompecabezas para resolver un problema concreto con muchísima agilidad y muchísima versatilidad. Entonces, este es un proyecto PAPIT que se llama COVID-19 Personas en Situación de Calle, y surgió para dar, digamos, para hacer frente a la problemática de la exclusión de las personas en situación de calle
dentro de las estrategias que se implementaron para responder a la pandemia de COVID-19. En México hubo 3 estrategias: la reconversión hospitalaria, como saben todos, la Jornada Nacional de Sana Distancia y el Plan Nacional de Vacunación. Y cuando hay una política pública que busca atender una situación de crisis, pues obviamente busca que se atienda la mayor cantidad de población posible en el menor tiempo posible y con el menor riesgo. Sin embargo, estas políticas públicas que, digamos, tienen como enfoque a la mayoría, normalmente, desafortunadamente, vuelven a marginar a quienes ya estaban marginados, y ese fue el caso de las personas en situación de calle. Ustedes recordarán, por ejemplo, que en la reconversión hospitalaria, el primer punto para que alguien le asignaran un hospital era ir a estos kioscos COVID, ¿no? Donde se hacía el triage, ¿no? Y la prueba, etcétera. Pero el único requisito que se pedía era el comprobante de domicilio, porque toda la política pública estuvo basada en el domicilio. Así se asignaba el hospital más cercano, así se asignaba también el tratamiento que se iba a seguir, etcétera, ¿no? Y pues obviamente, valga la redundancia, las personas que viven en la calle pues no tienen domicilio, generalmente tampoco tienen identificación oficial. Entonces ya eso de inicio, por pura razón administrativa, le sacó, ¿no?, completamente de los beneficios que daba el Estado gratuitamente. El más escandaloso pues era el quédate en casa, porque bueno, ¿y qué hace la gente que no tiene casa? ¿No? ¿En dónde se queda? Y posteriormente el Plan Nacional de Vacunación, ustedes seguramente ya todo el mundo se vacunó, entonces saben cuál fue el proceso. Todo se hizo en línea, pues la gente que está en situación de calle no tiene acceso a internet, no tiene computadora, muchos ni siquiera sabían qué estaba pasando porque de pronto las calles se quedaron vacías. Y el no tener casa vino acompañado de no poder cumplir con básicamente ninguna de las recomendaciones que se implementaron. No se podían mantener la higiene personal, no se podía alimentar bien la persona, dormir bien, etcétera, ¿no? Evitar lugares concurridos porque pues, viven en el espacio público. Y la única política pública que hubo dirigida a esta población en la Ciudad de México fue el crear albergues. Esto tuvo como antecedente el problema de que no hay datos sobre la población en situación de calle, los datos que hay no son confiables. Entonces, el censo que se hizo en 2020, que intentó incluirlos, decía que más o menos había 1,200 personas en situación de calle en la Ciudad de México, y pues quienes habitamos la ciudad sabemos que eso hay en una colonia, ¿no? Evidentemente no es el total. Y pues, aunque ya de por sí los datos eran sospechosos, cuando se abrieron los albergues, vean, está en mayo ya, se habían saturado con más de 2,325 personas. Claramente la información es inconsistente, ¿no? Y pues se saturaron y la gente se quedó afuera. Paradójicamente, y a pesar de que todo apuntaba a que iban a ser una población con muy alto índice de contagio, sucedió que no, ¿no? Los medios de comunicación y también quienes hacíamos trabajo de campo y sabíamos a través de las propias referencias de las personas, comenzamos a notar, no solo en México, el proyecto es en Latinoamérica, entonces en todas las ciudades de Latinoamérica, que había un muy bajo índice de contagio, ¿no? A pesar de lo que estábamos imaginando que iba a pasar. Y también la mortalidad por COVID en esta población era muy baja. Entonces surgieron 4 hipótesis. La primera es pues que no se habían hecho pruebas suficientes, por la razón que ya dije. Para acceder a la prueba de COVID había que presentar una identificación, etcétera, y la gente pues no iba. Entonces realmente no había evidencia de que no se contagiaran, ¿no? Simplemente no había reportes de esto. Otra triste pero real es que efectivamente el distanciamiento social en su caso es real. Es decir, las personas no se les estaban acercando. De por sí no se les acercan, bueno, pues en el COVID fue peor, ¿no? Porque los veían como foco de contagio. Entonces, eso que se estaba buscando como una política pública de la sana distancia, pues en el caso de ellos no era una elección, era que realmente la gente no se les estaba acercando y entonces no se contagiaban por esta falta, ¿no? Por el distanciamiento. Otra, pues muy clara, es que tienen un sistema inmunológico robusto por vivir en la intemperie y que el hecho incluso de vivir en la intemperie pues también hacía que fueran menos factibles los contagios. Pero entonces, pues para saber esto, hice este proyecto PAPIT, que se llama COVID-19 Personas en Situación de Calle, y es en colaboración con la Facultad de Medicina, particularmente con el área de salud comunitaria. ¿Cuáles eran los objetivos? Les hemos llamado las ferias de la salud, porque pues sí buscamos que tengan ese espíritu como festivo así en la calle. El primero es abrir las puertas del acceso a la salud a las personas en situación de calle, porque hay un conjunto de barreras formales e informales que impiden que las personas accedan a la salud. Como dije, por ejemplo, hay estos requisitos administrativos que para ellos son imposibles de tener y de presentar, y hay otros informales, como por ejemplo el maltrato que reciben de las personas, tanto del personal de médico como de las propias personas que están en las filas o en los consultorios, etc.
Queríamos evidentemente saber si sí se contagiaron o no se contagiaron, y para ello pues queríamos hacer pruebas, no queríamos solamente tener la sintomatología o la autorreferencia, sino realmente aplicar las pruebas. Queremos crear una base de datos sobre la morbilidad de una población escasamente estudiada. Como dije al principio, uno de los problemas fundamentales es que no hay datos para hacer políticas públicas. Y yo soy antropóloga, entonces mi perspectiva es esta creación de datos hipercualitativa, ¿no? Así de ir literalmente a sacar los datos, a sacar las medidas, y pues hacemos bases de datos, contrario a lo que van a ver después, aquí, que se hacen en el C3, muy chiquitas, pero muy detalladas, muy a profundidad. Y esta es la aproximación que se tiene que tener con una población así, ¿no? Con una población de la que no hay información y de la cual la única fuente de información es la que uno mismo genera. También queremos entender mejor el proceso de salud de enfermedad asociado a la COVID, considerando la interdependencia entre los factores biológicos y sociales. Es decir, lo que podamos aprender de si las personas efectivamente se contagiaron o no se contagiaron, no solamente nos habla de las personas en situación de calle, sino en general de la COVID, ¿no? Es decir, qué factores hay en su estilo de vida que les han protegido de la enfermedad. Y una parte que yo considero muy importante de esta investigación y en general de mi desarrollo de investigación es contribuir a la formación de recursos humanos mediante la experiencia en una investigación interdisciplinaria y multimétodo con sentido social. Es decir, la universidad al final tiene el objetivo de formar personas, ¿no? Entonces, para mí la docencia es una parte muy importante de mi actividad y creo que se enseña a las personas a investigar investigando, participando en las investigaciones. Yo creo que justo en el momento de la licenciatura es cuando las personas aprenden a tener respeto por las otras disciplinas y a saber que un problema no se resuelve aislado, se resuelve en conjunto. Entonces, antes de que los médicos sean SNI 3, de que los antropólogos ya tengan PRI de D, sino cuando están en formación, es cuando tienen que aprender que necesitamos de todos los saberes para resolver problemas. Y creo que una parte fundamental de la docencia es la que no viene en el salón de clases, sino que se hace ahí, en lo práctico, en el campo, en cómo tratamos a las personas, en cómo nos dirigimos a ellas. Entonces, ¿qué fueron estas ferias de la salud? Bueno, iniciaron así, primero capacitando a las y los estudiantes de la Facultad de Medicina, que son voluntarios, quisieron participar, incluso pues sí, ¿no? Con todo el riesgo que implicaba salir durante la pandemia a atender una población como es la que vive en situación de calle. Les dimos una capacitación en términos médicos de cómo hacer las pruebas, cómo tomar sangre, etcétera, etcétera, pero también en lo que significa vivir en situación de calle, en cómo se tiene que ser sensible con esta población, cómo se tiene que hacer acercamientos e incluso también estrategias de seguridad, porque bueno, las partes en donde hacemos las ferias de la salud son zonas de la ciudad bastante riesgosas, ¿no? Y también es necesario eso, cuidarnos entre todos y saber a lo que vamos. Lo primero que hacemos es buscar lo que se llama un punto de calle, es decir, un lugar en la ciudad donde la gente que vive en situación de calle se reúne, ya sea para dormir, para trabajar, ¿no? O como en este caso, por ejemplo, para recibir un desayuno gratuito que les da un sacerdote. Entonces ahí nosotros entregamos volantes, explicamos qué es lo que íbamos a hacer y les convocamos a que fueran en un día y una hora, ¿no? Fijadas anteriormente. Ya el día, pues limpiamos el lugar porque evidentemente es en el espacio público, nos instalamos, voceamos otra vez, invitamos a todas las personas que se encuentran en situación de calle a que vengan a la atención. Les explicamos a las personas en qué consisten las pruebas, que todo es voluntario, que todo es gratuito, que sus datos van a ser cuidados y que no se van a divulgar, etcétera, y les pedimos que nos firmen una carta de consentimiento informado. Hace muchos años, justo en el C3, cuando era postdoc, vino este sueño dorado de algún día obtener muestras de microbiota de las personas en situación de calle. Entonces, gracias a que conseguimos un financiamiento de GIZ, de la Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit de Alemania, precisamente para apoyar en el cumplimiento del objetivo de salud. ¿Se acuerdan que el eslogan es no dejar a nadie atrás? Y evidentemente pues las personas en situación de calle se han dejado atrás. Entonces, afortunadamente a Alemania le interesó financiarnos para comprar las pruebas y para poder hacer el análisis en el laboratorio, ¿no? De qué es lo que hay en la mano de las personas y en la boca que puede ser que haya contribuido a que no se contagien o a que por lo menos cuando se contagian no sea mortal la COVID. Gracias al PAPIT, por la UNAM compramos las pruebas de antígeno y se aplicaron más o menos 600 pruebas de antígeno a personas en situación de calle. También hicimos pruebas de anticuerpos, de VIH, sífilis y también de COVID, porque queríamos saber, bueno, si las personas están contagiadas en el presente progresivo o si han estado contagiadas y no lo sabían, ¿no? En el pasado.
y también glucosa. Hicimos también, gracias a una donación de un laboratorio particular que se llama Chécate Ahora y de una organización de la sociedad civil que se llama Mi Valedor, aplicamos la vacuna contra la influenza, tomamos medidas de nivel de oxígeno, presión arterial, temperatura, bueno, otra vez reciclando material de otras investigaciones, pudimos hacer también mediciones de la composición corporal de las personas. Esto quiere decir cuál es su porcentaje de músculo versus grasa, su peso, índice de masa corporal, todo esto. Esta que es uno muy interesante, que es la fuerza de prensión, que es un diagnóstico general del estado de salud de la persona a través de simplemente el apretón de mano con un dinamómetro. En cada caso, las personas podían elegir cuál prueba querían o cuál no querían, por las razones que fueran, y en cada caso se les fue explicado muy a detalle, en un lenguaje comprensible, pues cuáles eran los resultados, qué significaba, etc. Y dijimos que es una puerta porque cuando se detectó, por ejemplo, que alguien tenía una enfermedad, entonces por vínculo con Clínica Condesa de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se dio un tratamiento de segundo nivel, ¿no? Entonces este es solamente el acceso a la salud, pero después de ahí se sigue allá a una clínica. Y gracias también a un vínculo con la Secretaría de Marina, con la Brigada Correcaminos, pudimos aplicar la vacuna contra COVID. Aplicamos Sinovac y CanSino, porque son de una sola dosis. Y finalmente, quienes quisieron, ya estudiantes de antropología, hicieron una entrevista sobre cuál fue la vivencia de las personas durante la pandemia, si habían pensado que tenían o no tenían COVID, si supieron de alguien que tuviera, cuáles son los impedimentos que encuentran para el acceso a la salud, si conocían que es COVID, no, etc. Entonces, esa es la perspectiva. Perdón. Me parece muy bien que están dando todas las pruebas que hacen. Bueno, y finalmente damos también un desayuno, ¿no? A las personas, porque pues pierden ahí la mitad de la mañana y en calle el tiempo es muy valioso para la supervivencia. Afortunadamente nos hicimos nosotros también la prueba antes y después y ninguno de los estudiantes que participó ni nadie se contagió, entonces fue eso también una muy buena noticia. Después de las ferias fuimos a festejar y menciono esto porque parece que es algo trivial, pues yo creo que en la universidad hace muchísima falta esto, que es la creación de comunidad. ¿No? Yo veo con mucha tristeza, por ejemplo, cuando voy a la Facultad de Ciencias Políticas, la escuela toda rayada, ¿no? Y creo que este tipo de acciones que parecen ser hasta cierto punto ingenuas, en realidad responden a un problema, a una población que está muy marginada, pero también crean comunidad. Es decir, hacen que las personas que tienen, por ejemplo, que son feministas, etcétera, encuentren una forma de sacar ese enojo que tienen en algo útil, aplicado, que resuelve, ¿no? En un contacto con las personas y además que vean que nosotros los profesores pues estamos también involucrados en investigación aplicada, que salimos a campo, que no somos esos seres de cubículo lejanos, sino que tenemos las mismas preocupaciones, ¿no? Y como decía, creo que es muy importante que esto es una forma de aprendizaje de la ciencia que es no teórica, es práctica, ¿no? Y fomenta lo que me parece muy importante que tiene que tener un estudiante universitario de la UNAM, que es conciencia social, ¿no? Nuestro conocimiento tiene que ser utilizado en beneficio de los demás. Y pues esto creo que es algo muy importante de lo que hace el C3, ¿no? El identificar problemas y el salir a resolverlos realmente es una parte muy importante tanto de la investigación como de la formación de estudiantes. Pues eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ali. Pasaríamos a la plática del doctor Javier García García. Él es técnico académico del Centro de Ciencias de la Complejidad y nos va a hablar sobre el Observatorio de Vacunas contra COVID-19 en México, que es una plataforma ya disponible en la UNAM. Adelante, Javier. Sí. No sé si pueden ver mi pantalla. Por favor. Sí, la vemos. Sí, se ve bien. Bueno, este es un típico problema al cual nos enfrentamos en el C3 y pudimos resolverlo. Se trata de un problema de comunicación y de información. Resulta que este observatorio nació porque, como ustedes saben, al principio de la pandemia, pues hubo mucha información en redes sociales, en muchos medios,
que le faltaba una robustez científica. La idea de este observatorio fue responder a una necesidad de información, pero de información científica para que toda la población en México tuviera información de lo que es una vacuna y cuáles son pues las consecuencias de no ponérsela y pues los beneficios que esta traía. El observatorio nació a mediados del año pasado y como aquí dice, la idea fue informar sobre el proceso de vacunación, pero a través de datos rigurosos, científicos, actualizados. Les quiero presentar aquí la pantalla de este observatorio. Ahí pueden ver la liga a la cual pueden acceder. No me voy a meter ahorita en vivo al observatorio por cuestiones de tiempo. Les voy a pasar unas pantallas y una pequeña explicación de estas. Este fue un trabajo realizado de manera interdisciplinaria con el PUIS, el Programa Universitario de Investigación en Salud. También participó el Instituto Nacional de Salud Pública como una parte, pues la parte médica importante, científica del observatorio. Pero también aquí trabajaron desarrolladores, diseñadores, programadores de páginas web, etcétera, etcétera. Este sitio está hospedado en nuestra computadora aquí en el C3. Pueden ver ustedes una serie de pestañas aquí arriba, ¿sí? Que pues básicamente ahorita voy a recorrer algunas de ellas, pero una cosa importante es que observen ustedes un sobrecito que está en la parte inferior derecha, mediante la cual la población ha podido comunicarse con nosotros y resolver sus dudas. Hay un compromiso de los científicos atrás de este observatorio de contestar preguntas en máximo 48 horas. Y eso ha sido un éxito de este observatorio. Tiene una parte de noticias. Estamos tratando de mantener actualizada a la población con noticias referentes a la vacunación en general. La parte más visitada ha sido la de preguntas frecuentes. Aquí tenemos toda una lista de preguntas con sus respuestas científicas, pues clasificada en distintas categorías. Y la idea es que los usuarios de este observatorio pues puedan consultar y rápidamente resolver sus dudas. Ahorita vamos a regresar un poquito a esto. Tiene una parte de información sobre la vacunación, pues no solamente de México, sino de muchas partes del mundo, ¿sí? Y el avance información en cuanto a la pandemia en general. Déjenme decirles, el observatorio se ve que ha tenido éxito, pues por los números que les voy a presentar. Prácticamente han visitado el observatorio 360,000 usuarios y vean ustedes, en las últimas semanas hemos tenido picos de entre 86 y 100 usuarios conectados en un periodo de 30 minutos. O sea, este uso del observatorio ha tenido un ascenso sostenido, ¿sí? Y pues ha tenido nada más dos disminuciones, en el periodo vacacional de diciembre y pues últimamente por un aparente, quiero entrecomillar esto, pues tranquilidad de la ciudadanía respecto al COVID-19. Quiero decirles que estos números, ¿sí? No los sacamos nosotros así de la manga, sino que los hemos recabado de herramientas automáticas que tienen los sitios para obtener estas cifras. O sea, estas cifras que les presento pues son verídicas, reales, sustentadas. Podemos aquí ver pues el número de usuarios. De estos, por cierto, muchos son nuevos y frecuentemente entran más y más usuarios a nuestro sitio y esto pues viene en ascenso. En semanas recientes, pues fíjense, hemos tenido 95,000 usuarios en promedio así por semana
¿sí? Muchos de estos accesos han sido a través de dispositivos móviles, y no solamente en México nos han consultado, sino hemos visto que los accesos han sido de todo el mundo, particularmente de Perú, Argentina y Estados Unidos. Les decía yo anteriormente, la sección más visitada ha sido la de preguntas frecuentes, y esto nos muestra que el sitio ha tenido un éxito, ¿no? Las personas lo que hacen es básicamente consultan el sitio, encuentran su respuesta o hacen a través de una interacción con los científicos y hallan la respuesta a sus preguntas. Vemos aquí, por ejemplo, en esta gráfica, las preguntas más frecuentes que se dio, por ejemplo, en esta gráfica la saqué el 24 de febrero, ¿sí? Y pues, y probablemente si hay alguna duda, una nueva cepa, por ejemplo, una nueva variante, perdón, pues vienen las preguntas y estas, pues procuramos responderlas. Y si estas preguntas son muy frecuentes, pues las ponemos en esta sección de preguntas frecuentes. Ajá. El tiempo de los usuarios en el sitio, pues promedia 25 segundos. Esto, pues aquí encontramos como que un patrón, o sea, los usuarios tienen una pregunta, consultan en su móvil al sitio, encuentran la respuesta, tratamos de que estas respuestas sean claras, entendibles, en un lenguaje divulgativo, y pues se retiran del sitio. Básicamente esa es la actitud del usuario, ¿no? Pues tenemos entonces que este observatorio ha tenido una gran visibilidad, ha respondido a necesidades de información inmediata, y pues con esto cumple su función, y las visitas al sitio han ido creciendo de una forma sostenida, y esto nos hace pensar que este tipo de herramientas construidas en el C3 pues son el tipo de herramientas que le hacen falta a México en este tipo de situaciones. Pensamos que otro tipo de problemas, por ejemplo, relacionados con salud, como diabetes, por ejemplo, pudiera también tener un observatorio para que la población pudiera responder sus dudas. Y desde luego que estas respuestas sean pues sustentadas de manera científica. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias, Javier. Doctor Valdivia, sí. No lo escuchamos. ¿No? Ok. Doctor Chris Stephens sería el siguiente expositor. El doctor Stephens es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares y uno de los fundadores del Centro de Ciencias de la Complejidad. Recientemente ha estado trabajando con pandemias y nos va a platicar sobre estar listos, descubriendo y entendiendo los porqués, quiénes, dóndes y cómo de las pandemias. Bueno, gracias, Ana. Entonces necesito poder compartir pantalla, ¿no? Javier, si puedes quitar tu pantalla, por favor. Sí. Ya podrías. Perfecto. Ya se ve tu presentación. Sí, excelente. Gracias. Bueno, entonces principalmente voy a mostrar un video, entonces más bien que una PowerPoint, digamos, formal. Entonces el título es "Estar listos", entonces descubriendo, entendiendo los porqués, quiénes, dónde y cuándos de las epidemias. Obviamente COVID-19 es la epidemia de más relevancia que hemos tenido en los últimos 2 años. Para lo que voy a presentar es igual aplicable, digamos, si tenemos, digamos, desarrollos de software, también para epidemias como obesidad, enfermedades metabólicas, enfermedades emergentes como Zika, dengue, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y creo que yo espero que este va a ser claro respecto a la
viendo el video, ¿no? Entonces, pero la cosa que quiero enfatizar, hay una diferencia entre tener un sinfín de información y sitios que despliegan esa información sobre los cuándos y los quiénes y los dóndes, etcétera, de las epidemias. Ese ha sido muy notorio con COVID y especialmente ya el muy famoso sitio de Johns Hopkins. Pero el punto aquí hay una diferencia entre mostrar dónde han estado estos elementos en el pasado y actualmente versus predecir los dóndes, los cuándos y los quiénes futuros, ¿no? Y nada más para enfatizar, únicamente podemos hacer eso si entendemos los porqués atrás de estas preguntas de dónde, cuándo, etcétera, ¿no? Y para dar un par de ejemplos, ¿no? Porque hay más casos en un lugar y no en otro, en una fecha dada, porque hay más casos en una fecha que otro en un lugar dado, y por qué ciertas personas son más propensas que otras para padecer de una enfermedad. Y otra vez, entonces, podemos pensar en el ejemplo paradigmático de COVID, pero ese es igual aplicable para muchos otros tipos de enfermedad, ¿no? Entonces, sí pueden escuchar el video, ¿no? No nos escucha el video. ¿No escuchen? No. Chin. Bueno, Sí, pero está un entonces, volumen muy bajo, Cris. Tal vez si le subes el volumen. ¿ya es mejor? Todavía está muy bajo. ¿Provocas o no? ¿Hacer viaje en avión o autobús? ¿Vacunarme ahora o esperar? ¿Hacer obligatoria la vacunación o dejar que la población lo decida? Ya se oía. Todas esas decisiones se basan en predicciones. Y tal como dice el dicho, hombre prevenido vale por dos. O mejor dicho, persona prevenida vale por dos. Entre mejores predicciones hagamos, mejores decisiones podemos tomar. Por desgracia, aunque hemos creado vacunas seguras y eficaces, no hemos sido capaces de predecir asuntos clave. Por ejemplo, ¿quién se vacunará y quién no? ¿Dónde y cuándo lo harán? ¿En qué momento alguien se pondrá la mascarilla y cuándo no? No hemos alcanzado esa capacidad de predicción porque predecir la evolución de la pandemia en el tiempo y el espacio es mucho más difícil que desarrollar una vacuna. Su evolución depende de lo que hagamos, de nuestro comportamiento y de un enorme número de factores a nivel individual, colectivo y ambiental. Por eso necesitamos sistemas que puedan hacer predicciones que capten la naturaleza compleja y adaptable de la pandemia, que sean transparentes y estén disponibles para quienes toman decisiones, desde las autoridades sanitarias y los profesionales de la salud hasta la sociedad civil. En respuesta, el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, con más de 20 socios académicos y del sector público, creó el laboratorio CHILAM con el objetivo de analizar, simular y predecir sistemas adaptativos complejos. CHILAM significa en maya el que es boca, es decir, el que profetiza. Su nombre se refiere justamente a su función, predecir cómo evolucionará algún sistema complejo. En el caso del SARS-CoV-2, la UNAM, en colaboración con la Secretaría de Salud, creó EpiPuma, plataforma universitaria para la inteligencia epidemiológica de SARS-CoV-2. Basada en sofisticados algoritmos de aprendizaje automático, EpiPuma integra gran cantidad de datos climáticos, sociodemográficos y socioeconómicos para indicarnos cómo evolucionará la pandemia.
Además, combina lo mejor de la inteligencia artificial en forma de modelos de predicción bayesianos explicables y la inteligencia humana para construir modelos de predicción sobre diversas características epidemiológicas de la pandemia. Por ejemplo, EpiPuma 1.0 puede modelar el riesgo relativo de cada municipio en México respecto a casos positivos, hospitalizaciones o tasas de mortalidad y letalidad usando más de 4,000 predictores. Esto permite la creación de modelos de predicción sofisticados sin que el usuario necesite conocimiento previo de aprendizaje automático o inteligencia artificial. Veámoslo a detalle. En marzo de 2020, solo había 61 municipios en todo el país con decesos por COVID. 2,396 no habían reportado ninguna muerte. Uno de esos municipios era Milpa Alta. Cualquier persona que hubiera usado EpiPuma en ese momento hubiera podido responder la pregunta ¿hacia dónde avanzará la pandemia? Gracias a EpiPuma, habría podido saber que un mes después Milpa Alta registraría 11 decesos. Pero no solo eso, gracias a los miles de factores de riesgo que incluye el sistema, también habría podido predecir los factores de riesgo más importantes de ese municipio. En el caso de Milpa Alta, EpiPuma predijo que el flujo laboral hacia afuera y dentro del municipio serían los factores que aumentarían el riesgo de morir por COVID, tal y como sucedió en la realidad. El simulador EpiPuma también puede predecir la distribución óptima de las vacunas para minimizar los casos o las muertes y con ello fortalecer con base en evidencia el Plan Nacional de Vacunación. EpiPuma es uno de los 4 sistemas que forman parte del laboratorio Chilam. Especies, una herramienta interactiva para analizar los nichos ecológicos y predecir la distribución espacial de las especies. Puede servir para mejorar acciones en biodiversidad, conservación y cambio climático. EpiSpecies, un sistema que puede identificar los agentes más importantes, hospederos y vectores de las enfermedades emergentes. Proyecto 42. Usa una base de datos única en el mundo y una plataforma de inteligencia artificial para entender las posibles causas de la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas. Todos estos sistemas y el laboratorio Chilam en general muestran claramente cómo la tecnología, los recursos y el talento universitarios pueden servir para una mejor toma de decisiones basada en evidencia. Aunque hay muchas cosas que no podemos predecir, no estamos del todo perdidos. Tenemos grandes cantidades de datos e inteligencia artificial para analizarlos y así crear modelos predictivos que nos permitan tomar mejores decisiones. Nuestra capacidad para superar importantes problemas como epidemias, pérdida de biodiversidad o cambio climático dependerá en buena medida de nuestra capacidad para predecir. Personas prevenidas valen por 1000. Bueno, muy bien. Bueno, entonces nada más para simplemente terminar con un par de comentarios sobre eso. Entonces, lo que está atrás de todas las epidemias, independientemente si tienen su origen original en animales o que sea, es que se dispersan por la conducta, ¿no? Y podemos hablar de epidemias de violencia, epidemias de noticias falsas hasta, pero todo tiene atrás la idea de conducta. Y entonces, como mencionó Enrique, entonces uno de los grandes proyectos que tenemos es esta noción de un conductoma en analogía con genoma, etcétera, para tratar de ver la totalidad de los factores que influyen en nuestra conducta en estas epidemias, ¿no? Entonces, nada más voy a mencionar finalmente que otro, yo creo que elemento que destaca lo que estamos haciendo es la necesidad para construir y conseguir datos
que abordan la complejidad, es decir, que la multifactorialidad de las problemáticas como COVID, como obesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que la perspectiva disciplinaria tradicional en la ciencia es una barrera muy significativa en contra de conseguir los datos necesarios, ¿no? Y entonces, como evidencia de eso, a pesar de una inversión absolutamente tremenda en la prevención de obesidad, enfermedades metabólicas, van en aumento, no van disminuyendo. No es como tener una vacuna para COVID, donde hasta un cierto grado resuelve el problema, salvo por la conducta humana otra vez. Pero en el caso de obesidad y enfermedades metabólicas, hemos hecho muy poco progreso, ¿no? Y yo creo que una de las cosas ahí es la falta de poder tomar un punto de vista más interdisciplinario, transdisciplinario. Y en ese contexto, algo que tenemos es este proyecto 42, conjuntamente con el Conductoma, donde ya contamos con una base de datos que es único en el mundo, de más de 4,000 ya universitarios y de otras universidades también, que vamos publicando entonces poco a poco esos datos para ser un recurso para toda la comunidad científica y médica y hasta el público en lo general, ¿no? Y lo que es único sobre esta base de datos, tiene datos desde lo genético hasta lo fisiológico, antropométrico, psicológico, neuropsicológico, social. Entonces, tenemos probablemente ya hasta más de 5,000 variables entonces asociadas con las poblaciones que tenemos. Y yo creo que ese es digamos, un recurso muy importante, no solamente para la universidad, pero para el país y yo creo que mundialmente. Entonces, y finalmente, entonces la idea de todas estas plataformas es ser como los grandes oráculos del mundo antiguo, es decir, que ya preguntamos al oráculo, donde por ejemplo habrá peligro del temido COVID-19, entonces ya podemos decir por qué, y en una forma muy interpretable, entonces no tanto como los oráculos antiguos, ¿no? Entonces, y esa es la gente que ha estado contribuyendo, no es una lista completa a estos proyectos, y afortunadamente hemos tenido patrocinio de varios diferentes fuentes. Para estos, como puedes imaginar, estos proyectos son muy hambrientos en términos de recursos, tanto para el desarrollo de software y sistemas computacionales como el trabajo de campo para conseguir estos datos importantes en primer lugar. Y lo dejo ahí. Gracias, Cris. Doctor Valdivia, ¿quería hacer un comentario? No, ok. Bueno, la siguiente plática sería la del doctor Gabriel García, que él es técnico académico del C3 y nos va a hablar sobre el análisis del COVID y la movilidad que se está realizando. ¿Ahí se ve mi pantalla? Sí, ya se ve tu pantalla, Gabriel. Y sí me escucha, ¿no? Bueno. Hola, muy buenas tardes. Sí, yo les voy a presentar un estudio sobre un análisis sobre la relación que hay entre la movilidad y el COVID. Y, o sea, voy a utilizar esta experiencia para reflexionar un poco sobre el sistema de vigilancia de SARS-CoV-2 y lo que se puede hacer con otros patógenos, ¿no? Algo así como parecido, digamos, me estoy cuestionando ahora como qué datos deberían de incluirse, por ejemplo, en una plataforma como la que acaba de presentar el doctor Stephens, ¿no? Bueno, entonces, ok, entonces, bueno, la pandemia pues fue decretada oficialmente el 11 de marzo por la OMC, la Organización Mundial de la Salud,
Y la respuesta de las naciones a esta fecha del 11 de marzo, sí ven mi mouse, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Hola? Sí, sí, sí se ve. Ah, sí se ve el mouse, ok. Entonces, bueno, digamos al 11 de marzo se decretó esta cosa y ya las naciones se daban cuenta que pues había un virus ahí circulando en el mundo y pues se redujo la movilidad a lo bestia, ¿no? Digamos, a lo bestia es como alrededor del 50, 70, 80% en algunos casos, con respecto a lo que pasaba en los meses anteriores, en enero. Eh, bueno, la pandemia se ha cobrado 6 millones de vidas y ha afectado muchísimas vidas, etcétera. Y las personas mismas han pues respondido cambiando su conducta, ¿no? Para tratar de regular la transmisión. Bueno, entonces esa fue una de las primeras motivaciones de estudiar la movilidad y el coronavirus, y es para, pues, tal vez si tenemos que modificar la conducta, podemos saber cuánto hay que modificar la conducta o hasta qué niveles es permisible mover la conducta lo menos posible para controlar los contagios, ¿no? Bueno, entonces, aquí voy a hacer un paréntesis, y es uno digamos, de las lecciones que saltan a la vista a la hora de lidiar de forma exitosa con esta pandemia, es que se tiene que fomentar la ayuda mutua y el acceso a datos, ¿no? O sea, justo una de las cosas que ayudó mucho a la generación de vacunas y al control de esta pandemia, pues fue que los datos se hicieron públicos y la gente de la comunidad científica empezó a contribuir con distintas observaciones, ¿no? Y estudios. La siguiente lección que nos da la pandemia, ¿no? O este estudio, es que la salud es integral, ¿no? Ya lo iremos desarrollando más en la charla. Que la salud es integral y entonces o sea, la salud humana se tiene que entender con respecto a la salud del ambiente y la salud de otros animales que viven en ella, ¿no? No la podemos considerar como una sola y pues ahora más, ¿no? Nuestra salud pues depende de la salud de los demás, ¿no? De nuestros congéneres también. Y otra tercera lección que viene de estas, o reflexiones, que bueno, las pandemias pues, necesitan de la inter y transdisciplina entre muchísimos niveles de estudio y niveles organizacionales biológicos, ¿no? O sea, es decir, podemos hablar de la pandemia desde niveles moleculares, a niveles poblacionales, ecológicos, etcétera, ¿no? Y en donde cada una de estas áreas científicas pues, se van interrelacionando para explicar algunos pedazos del fenómeno de la enfermedad. Pero bueno, el punto es que si queremos entender esto la salud humana se debe entender como una forma global o pues, siguiendo esta idea de una salud, ¿no? Propuesta ya desde hace varios años. Bueno, entonces esas tres lecciones son importantes en términos yo creo, es importante recalcarlas en términos de la pandemia, lo que nos puede servir para generar un sistema de monitoreo, ¿no? Y en particular ahora me voy a mi trabajo más específico, que es cómo podemos hacer una máquina que aprenda sobre pues, algún fenómeno que está pasando. Esto es una serie de tiempo, ¿no? Que aquí la pongo como una flecha. Y digamos, aquí queremos entender qué relación hay entre dos series de tiempo, una que es la movilidad y el aumento de casos de COVID, o más bien cómo el aumento de casos de COVID correlaciona con la movilidad. Y bueno, y uno espera que haya un retraso, es decir, si la gente se empieza a mover, pues va a haber casos, se van a reportar casos, pero no inmediatamente, sino ciertos días después, ¿no? Puede venir una ola después, etc. Entonces, bueno, entonces lo que hice con aquí estoy implementando un clasificador de valles, también desarrollado por el doctor Christopher Stephens, y la idea de esta máquina es que se puede escanear la serie de tiempo hacia el pasado para ver, pues, cuánto delay hay, o sea, cuántas veces yo encontré un evento de movilidad, aquí como una florecita azul, cuántas veces un evento de movilidad correlaciona con un evento de incrementos en contagios, ¿no? Entonces, bueno, computacionalmente es
un poco complicado, pero este es el resultado, ¿no? Y digamos aquí lo que estoy mostrando en azul es la movilidad, cómo fue cambiando. En negro es cómo van aumentando los casos diarios de COVID, o cómo van desarrollándose los casos diarios de COVID. Y en rojo es justo en donde mi sistema o mi algoritmo puede encontrar en dónde, o puede predecir cuándo se espera un aumento en contagios, debido a la movilidad en el pasado, ¿no? A esta línea azul. Bueno, aquí no sé si alcanzan a ver, bueno, pero tengo una medida de precisión de qué tan bueno es mi predictor, ¿no? Es decir, yo hago las predicciones, en este sistema es un modelo adaptativo, ¿no? Entonces está aprendiendo, está recalculando los parámetros, estos desfases, por ejemplo, y la cantidad de movilidad asociados a un incremento. Y entonces, bueno, su precisión o el modelo es, digamos, un 12% más bueno que el modelo nulo. Es decir, si yo me fuera a pescar datos al azar, pues encontraría esta proporción, que es 0.46, de incrementos en la serie de tiempo. Y mi predictor, o sea, solamente enfocándome a lo que yo estoy prediciendo, pues tiene una predicción mejor para capturar esos eventos de incrementos en contagio, ¿no? Entonces, bueno, es un 12%, mejor que el azar, pero pues hay muchas cosas que tenemos que considerar aún, ¿no? Bueno, entonces como parte de este proyecto, pues lo desarrollé, es un algoritmo que es de libre acceso y se está implementando para distintas ciudades, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué hay tanta variación? Pues una de las o por qué mi modelo no es tan bueno, más del 12% que el azar, para predecir los incrementos en contagios, y una puede ser que, bueno, el mismo SARS-CoV-2, pues es un organismo no vivo, o entre vivo y no vivo, que se manifiesta, o sea, que puede cambiar, que puede evolucionar y se adapta a nuestras propias conductas, a lo que nosotros hacemos. Dejamos de movernos mucho, entonces el virus se puede volver más transmisible, etc. Nos vacunamos, entonces puede haber un escape a la respuesta inmunológica, en fin, ¿no? Y esto bueno, nos remonta a estos estudios que son de 1994, donde se ve que aquí hacen experimentos en donde ponen virus de distintas cepas, VGH y el wild type, las hacen crecer en cultivos y ven cómo las distintas poblaciones de virus van, digamos, desarrollándose, ¿no? Y lo que encuentran es que hay exclusión competitiva, es decir, que los virus parientes pues, no se quieren mucho y empiezan a excluirse de forma competitiva, pues, por el recurso que en este caso son las células. Y la otra es que también se corrobora la idea de la reina roja, es decir, que los virus pueden estar adaptándose continuamente a un ambiente que está cambiando continuamente, ¿no? Entonces, imagínense la guerra de poderes o de capacidades entre el virus que va cambiando y nosotros que nos vamos vacunando, poniendo cubrebocas o cambiando nuestras conductas para responder a esta molécula, ¿no? Y bueno, y saber cómo está evolucionando el virus es muy importante y ha generado mucha controversia actual, ¿no? Esto fue publicado creo que este mes. Sobre qué tan factible es que el Omicron, por ejemplo, que parece ser menos virulento, pues sigue evolucionando a ser menos virulento, ¿no? Entonces lo que reflexionan estos autores es que en realidad la falta de virulencia o la menor virulencia de Omicron con respecto a Delta y otras, pues no está dado por la evolución en sí del patógeno, es decir, no se está favoreciendo esta conducta, sino que lo que se favorece es la transmisibilidad. Entonces, no importa cómo sea el mecanismo de transmisibilidad, o más bien la virulencia de esta nueva cepa o de esta cepa que potencialmente podría aparecer, puede, es digamos, un subproducto. No es que la evolución está actuando sobre la virulencia, sino está actuando sobre la transmisibilidad y el escape del sistema inmunitario, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay varias reflexiones al respecto. Entonces, ¿cómo se ha respondido sobre esto con la pandemia, ¿no? Para entender cómo van evolucionando, es mediante este organismo
es una red nacional de laboratorios y distintas instituciones gubernamentales e internacionales, que es el GISAID, que fue una plataforma diseñada para monitorear influenza, ¿no? Entonces ahora se implementó para monitorear COVID, ¿no? Y ahí es un gran repositorio de genes, ¿no? Entonces, en particular, por ejemplo, hay 55.308 muestras de la pandemia solo de México, ¿no? Del país México. Y sobre ellas, pues se trabajan, hay grupos de investigadores que van trabajando para identificar cuáles son las variantes, etcétera, y ubicar cada secuencia que los científicos depositan en ese repositorio, ¿no? Para saber de qué tipo de variantes son, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en azul y rojo a Delta y Omicron, ¿no? Y a las demás cepas las he puesto en verde, y unas que llaman la atención son aquellas que no tienen nombre, es decir, que a pesar de que hay un equipo de investigadores clasificando las distintas secuencias, pues también hay muchas secuencias que no sabemos de dónde son, ¿no? O de dónde vienen, pues, ¿no? Entonces, estas son secuencias que pueden ser importantes para su vigilancia. Bueno, esta gráfica es nada más para mostrar cómo cambia la frecuencia en las muestras. Estas son muestras de un mes y después del siguiente mes, ¿no? Entonces, a un mes se detectaba delta en todas esas muestras, no sé cuántos son, como 5,000. Digamos en un 30% se encontraba delta, y después delta desapareció, ¿no? Esto está corroborando esta idea de la exclusión competitiva entre virus, ¿no? En la población. Pero bueno, ¿qué pasa con las sin nombre? ¿De dónde son? Entonces esto se revela mejor si uno estudia las filogenias, y uno puede ver pues, claramente que Omicron es de un clado solo, ¿no? Viene de Sudáfrica. Delta también es un solo clado, ¿no? Que vino desde Brasil, ¿no? Desde la India, ¿no? Y nuestras muestras que no son identificadas, pues están dispersas a lo largo de la filogenia. Y esto, pues, parece que son buenas noticias, porque significa que son como errores, pues tal vez de secuenciación, lo que no te deja meterlas en las filogenias, etc. Pero no se encuentran en un solo clado, es decir, no es una población de virus que esté evolucionando respondiendo a nuestras conductas, ¿no? Bueno, esto se puede ver más claro si uno, o se pueden ver más detalles sobre la evolución del virus si uno estudia la longitud de las ramas de las filogenias, es decir, qué tan relacionadas están. Por ejemplo, en el caso de Omicron, pues todas las ramas tienen... Gabriel, ¿si podrías concluir, por favor? Voy a concluir. Bueno, estas ramas tienen a ser 0, que significa, o con respecto a Delta y esta otra muestra aleatoria sin nombres, que significa que la variante de Omicron está especiando muy, muy rápido, ¿no? Que es la transmisibilidad. Bueno, simplemente para concluir, ¿qué sigue de esto? Entonces ya tengo un sistema que puede, digamos, comparar 2 series de tiempo. La idea es incluir la parte genética, y una parte muy importante es sobre la naturaleza zoonótica del coronavirus, es decir, el coronavirus viene de muchos individuos, y pues lo que sugiere es que hay una relación íntima entre el bienestar, la diversidad biológica y el cambio del uso del suelo. Es decir, nosotros modificamos el suelo para tener bienestar, pero al tener bienestar modificamos la biodiversidad, y eso nos puede exponer un poco más a las enfermedades zoonóticas. Entonces, con base en con estas herramientas estoy tratando de ensamblar un programa de servicio social que trata de vincular estas 3, ¿no? Con la tecnología que ya les enseñé anteriormente. ¿Y esto es por qué? Bueno, porque para el panel intergubernamental del cambio climático, además del clima, una cosa muy importante es saber qué necesidades tiene la gente de estar modificando la Tierra y cómo las va a modificar, ¿no? Entonces, para eso se han generado muchas predicciones que van hasta el 2100, y se puede utilizar esta información para proyectar al futuro y tener alguna noción como de riesgos, ¿no? Esto es un artículo que publicamos justo de los riesgos asociados a los roedores en asociación al cambio del suelo. Y bueno, ya esto. Muchas gracias. Perdón por el tiempo. Gracias, Gabriel. Sí. Bueno, para la última plática de nuestra parte, invitamos al doctor Juan Claudio Toledo Roy. Él es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y nos va a hablar sobre cambio climático y complejidad.
también es investigador asociado al C3. Juan Claudio. Gracias, Ana. Veamos. ¿Se ve ahí ya? Sí, ya se ve. Perfecto. Sí. Entonces, para cerrar las pláticas del día de hoy, hablaré de algo un poquito distinto, aunque ya el expositor anterior me ha dado un poco el pie. Hablamos de cambio climático y cómo desde la ciencia de la complejidad, del trabajo que hacemos en el C3, hemos abordado este gran problema. Entonces, el cambio climático es este gran conjunto de cambios drásticos, de cambios catastróficos, podríamos decir, en el clima de la Tierra, que ha estado ocurriendo desde el siglo XIX comenzó, pero durante la segunda mitad del siglo XX y durante lo que va del siglo XXI ha estado acelerando. En este conjunto de cambios, el cambio más importante, el que muchas veces se ve más directamente, porque en cierto sentido es causa de muchos otros, es el calentamiento global. Pero también hay muchas otras dimensiones a las que se puede discutir, que tienen relevancia para el cambio climático. Este calentamiento global, aquí pueden ver una gráfica de la temperatura planetaria promedio. Uno toma la temperatura de todo el planeta, la promedia para obtener un número, y uno puede graficar como función del tiempo. Aquí está mostrado 1700 años de historia, de los últimos 1700 años de historia, y pueden ver cómo pues, ha habido fluctuaciones en la temperatura planetaria desde siempre, ¿no? De manera continua, pero en el último pedazo, el último siglo, 150 años, ha habido un incremento muy marcado y una tendencia a la alta que ahorita es cada vez más y más rápida, ha estado acelerando este aumento. Ahorita en 2022 tenemos ya un poco más de 1.3 grados Celsius de aumento con respecto a la temperatura promedio que había a nivel planetario antes de la revolución industrial. Y de hecho los últimos 6, 7 años han sido los más calientes que tenemos en registro. Es decir, estamos ya ahorita en terrenos nunca antes vistos en términos de temperatura planetaria global. El causante de esto lo conocemos ya científicamente. Desde hace 30 años se entiende muy bien la física y la química de todo esto. Y el causante principal es el CO2 atmosférico. Este dióxido de carbono, este gas que emitimos, principalmente como producto de la quema de combustibles fósiles, es lo que interactúa de muchas maneras físico-químicas con la atmósfera para producir el aumento sostenido de la temperatura planetaria. Aquí hay una gráfica de los últimos 800,000 años de mediciones indirectas que se pueden tomar a través de varias técnicas de la concentración de dióxido de carbono atmosférico. Pueden ver que no había rebasado las 300 partes por millón, que es una medida de concentración de este gas en la atmósfera. No lo había rebasado nunca en los últimos 800,000 años de historia geológica de la Tierra, y hoy en día, en 2022, estamos a punto de tocar el 420 partes por millón, que representa un aumento ya de 50% con respecto a estos máximos históricos, ¿no? Entonces, este aumento aquí al final de la gráfica, que apenas si se ve a esta escala de tiempo, porque ha ocurrido en 150 años a lo mucho, de hecho en menos que eso, en como 50 años ha ocurrido, es cada vez más y más rápido. Y estamos llegando entonces a niveles que nunca habían ocurrido en la historia geológica de la Tierra, al menos en la historia reciente de la Tierra, desde que, digamos, hay vida y el ser humano más o menos existe, no tal vez como ser humano, pero sí ya como homínido, ¿no? Entonces, sin duda son cambios que no tienen ningún precedente en la historia. ¿De dónde viene este dióxido de carbono atmosférico? Pues el 90% de lo que está ya presente en la atmósfera hoy en día es emitido por los seres humanos, por la actividad industrial, en particular la quema de combustibles fósiles. Toda nuestra civilización, nuestra tecnología, nuestras sociedades están fundamentadas sobre la energía producida por la quema de este hidrocarburo, ya sea petróleo, carbón, gas natural. Todos estos son grandes emisores de CO2, y pues nuestra dependencia y el hecho de que nuestro crecimiento económico y social esté muchas veces anclado a la quema de estos combustibles, pues es lo que ha producido este brutal aumento en la emisión de CO2 a nivel planetario, lo que ha producido el calentamiento global, ¿no? El calentamiento global es un poquito como, digamos, el primer síntoma de estos cambios tan importantes que estamos generando en el ecosistema y en el sistema físico de la Tierra, pero tiene a su vez muchas otras consecuencias. Es un poco como un efecto dominó lo que estamos viendo a nivel climático. Uno cambia uno de los aspectos, la temperatura planetaria, y esto desencadena un montón de otras consecuencias que desencadenan a su vez otras consecuencias, y así sucesivamente, ¿no? Como un efecto dominó. Y estos impactos son muchos, muy variados en diversas áreas o dimensiones del problema. Esperamos tener más sequías a nivel mundial que van a afectar la producción de alimentos y los cultivos a nivel mundial, más olas de calor, que también es una cosa que pues, puede afectar mucho a las poblaciones humanas, ¿no? En Europa hemos tenido en los últimos años unas zonas de calor en verano brutales, sin precedentes, que han roto récords, igual en Estados Unidos, ¿no? También el deshielo, el que cada vez los parques polares estén menos nutridos de hielo en invierno, es toda esa agua dulce que se va a ir a
va a regresar al mar y eso está produciendo ya un aumento a nivel del mar. Se espera que pueda haber hasta varios metros de aumento en el nivel del mar para el final de este siglo, lo cual querría decir que muchas de las ciudades que están en costas a nivel mundial, incluso países completos como los Países Bajos en Europa, pues van a tener serios problemas de inundaciones en todo lo que resta del siglo XXI. También se espera mayor frecuencia de incendios forestales. Esto lo hemos visto marcadamente en Estados Unidos, en California, que las temporadas de incendios han sido cada vez más extensas y más graves. También mayor intensidad de huracanes, ¿no? Al cambiar la temperatura planetaria, uno cambia el balance energético de toda la atmósfera y eso produce, por ejemplo, con los huracanes que puedan intensificarse de manera más rápida y llegar a niveles más altos de intensidad. Esto lo hemos estado viendo en años recientes y pues el pronóstico es que siga continuando esto a la alza por las siguientes décadas. Y por supuesto, pues todos estos cambios traen destrucción de ecosistemas y extinciones masivas de especies. Los corales, por ejemplo, en muchas partes del mundo, como en el Caribe, ya están a menos del 50% de sus poblaciones originales, están siendo afectados fuertemente por el cambio climático. Y esos son nomás unos cuantos puntos de una serie muy larga de consecuencias que se han identificado, que son hasta cierto punto pues, consecuencias de este calentamiento global que estamos causando. Las proyecciones que las Naciones Unidas y la ciencia en general han hecho son, de hecho, bastante pesimistas en qué va a pasar en el resto del siglo. Acá pueden ver curvas que predicen la temperatura. Aquí estamos ahorita nosotros, de hecho un poquito por acá. Y estas son curvas que llegan hasta el final del siglo, hasta el 2100, y que muestran cuál va a ser la temperatura promedio planetaria en bajos escenarios. Ya este grupo de científicos ha clasificado estos diferentes escenarios como caminos socioeconómicos compartidos, porque se ha entendido que el problema no es solamente científico, es un problema socioeconómico, sociopolítico, incluso cultural, y que la única forma en que podamos resolver el problema de cambio climático va a ser a través de cambiar la organización socioeconómica del mundo, y de hacerlo además de manera compartida, de manera colectiva. Si solamente algunos actores en el mundo, algunos países, por ejemplo, implementan cambios importantes, pero los demás no, esto no va a funcionar. Y la única forma que funciona a nivel global es que transitemos hacia un mundo fundamentado en la sostenibilidad y también en la equidad, no solamente en dejar de quemar combustibles fósiles, sino también crear sistemas económicos y sociales que buscan equidad, y eso va a ser necesario para poder combatir el cambio climático. Si no hacemos todos estos pasos, pues la tendencia que puede continuar hasta el final del siglo en escenarios más pesimistas, donde no hacemos básicamente nada para solucionar el problema, pues puede llegar a casi 5 grados de aumento para el final del siglo XXI, que es una cantidad es un desbalance energético a escala brutal, ¿no? 5 grados para todo el planeta será catastrófico. En los casos más optimistas, digamos, y es lo que se les está tirando ahorita, tratar de lograr esto, con desarrollo sustentable, básicamente 0 emisiones para finales del siglo, es decir, ya que toda nuestra energía sea producida a través de formas de producción de energía verde, que no produce o produce muy pocas emisiones de dióxido de carbono, es poder limitar la temperatura antes era 1.5 grados hace unos años el target, pero hoy en día se cree que va a ser muy difícil llegar a eso, entonces tal vez a 2 grados poder limitarlo. Entonces, si logramos transformar la sociedad y la política y la economía mundial, vamos a poder aspirar a llegar a estos niveles, a controlar para final del siglo el cambio climático. Si no, esto va a continuar, ¿no? Y aquí hay un posible efecto bola de nieve que incluso es difícil de predecir hoy en día a escalas de tiempo de décadas, no sabemos exactamente si el aumento tan grande de temperatura como 5, 4, 5 grados puede desencadenar otros efectos dominós que aún ni siquiera han sido contemplados y pues empujar esto aún más lejos. En México también hemos observado cambio climático, sin lugar a duda. El grupo de Berkeley Earth ya está haciendo, digamos, análisis o diagnósticos por país. En México hemos aumentado 1.5 grados desde 1900, esto también en línea con la tendencia global, y se pronostica que para final del 2100, suponiendo que estabilizamos la emisión de CO2 en México, vamos a alcanzar 3.2 grados por encima de la media preindustrial. Esto suponiendo que se estabilizan las emisiones, entonces requiere una política fuerte de parte del gobierno para lograr esto. Ahora bien, en el C3, en el Centro de la Complejidad, nos dedicamos a estudiar, como ya vieron en las prácticas anteriores, problemas complejos desde perspectivas novedosas. Tenemos esta forma multidisciplinaria, transdisciplinaria de trabajar y buscamos que todo lo que se ha producido de entendimiento científico por la humanidad pueda ser usado desde muchas perspectivas diferentes para atacar problemas como este. Los sistemas complejos, pues son simplemente sistemas tan compuestos de muchas partes que están interactuando de maneras complicadas, y las interacciones tan complejas lo que producen son que haya propiedades emergentes que son difíciles de entender si solamente estudiamos las partes del sistema.
Un sistema complejo en general está compuesto por actores que pueden ser en sí simples o complejos, pero cuando se ponen a interactuar entre todos, producen todos estos fenómenos. Uno puede identificar varias propiedades, por ejemplo, que tengan estructuras y comportamientos complejos, difíciles de predecir a partir de lo que hace cada una de las partes, que sean adaptables, esta capacidad de cambiar en respuesta a cambios en el ambiente, que se autoorganicen, pues que tengan orden y coordinación espontáneos sin que tenga que haber un controlador central, y también que tienen efectos no lineales, en donde si uno hace pequeñas perturbaciones o pequeños cambios a un sistema complejo, esto puede conducir a grandes transformaciones a largo plazo, que es un poco lo que estamos viendo con el cambio climático, ¿no? Cambiamos la concentración de CO2 en la atmósfera y eso tiene un montón de efectos dominós y produce cambios mucho más grandes que simplemente la temperatura. Entonces, el clima, por supuesto, es un sistema complejo en todos los sentidos, uno de los más complejos que hay. Esta interacción entre varios sistemas físicos, como la atmósfera, los océanos, el hielo en los ejes polares, la superficie terrestre, que de por sí son individualmente cada uno bien complejos, pero cuando se conectan con la biosfera, que tiene esta gran capacidad de adaptación, esta gran capacidad de respuesta y de cambio, pues produce un sistema fuertemente ligado, en donde si tú alteras una de estas partes, va a producir alteraciones en todas las demás. Y en el centro de todo esto, pues están los seres humanos, ¿no? Con la capacidad para transformar la superficie de la Tierra, para transformar la atmósfera, cambiar su concentración química, para obviamente transformar la biosfera, para destruir bosques, para alterar el uso del suelo de forma radical en muchos lugares. Entonces estamos metidos en el centro del sistema complejo y pues entenderlo es crucial para lograr encontrar una forma de salirnos del problema, ¿no? de este cambio descontrolado. En el CEN3 nos dedicamos varios de nosotros a desarrollar indicadores matemáticos para medir la salud de sistemas complejos. Es decir, para poder, a través de algunos números obtenidos matemáticamente con algunas técnicas, indicadores de señales que nos hablan sobre la salud, sobre cuando está un sistema complejo empezando a cambiar de forma drástica, poder predecirlo, poder tener una alerta de que esto va a ocurrir. Y trabajamos en varios aspectos y en varios ámbitos. Trabajamos en principios teóricos y modelos computacionales, haciendo un poco de teoría para entender cuáles indicadores matemáticos son buenos, qué propiedades tienen, y aplicamos estos indicadores a salud humana y fisiología. Tenemos varios trabajos sobre el corazón, sobre diabetes, otras enfermedades, y también a salud de ecosistemas, a entender también los ecosistemas como lo que se le puede medir la salud, y a través de indicadores matemáticos pues poder caracterizarla, poder diagnosticar el estado de un sistema complejo, de un ecosistema complejo. Un ejemplo aquí muy claro de este tipo de indicadores es pensar, aquí están series de tiempo de ritmo cardíaco de una persona, bueno, de 3 personas, y pueden ver que en las fluctuaciones de cómo fluctúa segundo a segundo, bueno, latido a latido el ritmo cardíaco, uno puede entender diferencias sobre la salud, ¿no? La persona sana es el que tiene la serie de arriba, el ritmo cardíaco se ve bastante irregular, ¿no? Tiene fluctuaciones, tiene variaciones. En cambio, en los dos que no son corazones sanos, el que es demasiado rígido en el centro es una fluctuación muy regular y el que está abajo es una fluctuación muy, muy irregular. Entonces, podemos ver que en cómo fluctúa una señal, hay mucha información sobre la salud de esta, al menos en el contexto del corazón, y la idea es transportar eso a otros sistemas. Para el caso de lo que hemos estudiado nosotros, hemos diseñado o encontrado varias técnicas matemáticas que permiten encontrar alertas tempranas cuando hay pérdida de salud. Antes de que se esté deteriorando ya a un nivel muy grave la salud de un sistema complejo, poder encontrar señales que nos dicen que está empezando por ocurrir para poder actuar a tiempo. Entonces, hemos desarrollado toda una batería de técnicas para poder encontrar esto. Y finalmente, para el clima terrestre, hemos aplicado varias de estas herramientas que hemos desarrollado en el C3 para tratar de diagnosticar el estado del sistema climático terrestre. Aquí pueden ver la diferencia de temperaturas en muchas partes del mundo entre 1900 y hace unos cuantos años. Y a través de todos estos indicadores que hemos construido, hemos encontrado varias cosas muy preocupantes. En primer lugar, que varios indicadores que trabajamos hablan de la capacidad autorregulatoria del sistema complejo. Con un sistema se puede autorregular, se ve de alguna manera bajo estos diagnósticos matemáticos, y en el caso de la Tierra hemos encontrado que ha sido dañado fuertemente esta capacidad autorregulatoria. Entonces, se está desestabilizando completamente toda esta red de interacciones complejas que caracterizan el clima terrestre. También de ver muchas de las métricas matemáticas o estadísticas de las series de tiempo de temperatura planetaria, hemos encontrado que hay mayor variabilidad en la temperatura global, es decir, cada vez es más variable la temperatura promedio del planeta. Hemos encontrado fluctuaciones cada vez más frecuentemente a temperaturas altas que hacia bajas. Entonces, antes, digamos, variaba, ¿no? En verano, cuando hace más calor y en invierno hace más frío, pues ese rango de variación ahora ha sido empujado hacia temperaturas más altas, no tan balanceado con altas y bajas. También, muy importante,
Tenemos indicadores que dan la frecuencia de eventos extremos, a qué tan común es observar un evento que se aleja mucho de lo usual, de lo típico, y hemos encontrado que esta frecuencia de eventos extremos ha estado también a la alza durante el siglo XX y ya hasta lo que va. Entonces, cada vez esperamos que haya más eventos extremos a nivel climático, esto en temperatura, pero tiene obviamente ramificaciones en muchas otras cosas, y por ejemplo, la mayor frecuencia o la mayor intensidad más bien de huracanes en el Atlántico, pues puede ser una consecuencia de esta desestabilización completa del sistema. Entonces, para concluir, ¿no? El cambio climático es una emergencia que enfrentamos, se le ha llamado crisis o emergencia climática, más que cambio, para resaltar lo importante y lo urgente que es atenderlo. El sistema climático es un sistema complejo, hay que entenderlo como tal para poder entender cómo tratarlo, ¿no? Cómo atender el problema. Que los indicadores que hemos desarrollado matemáticos para la salud ecosistémica o la salud de sistemas complejos nos revelan que estamos desestabilizando de manera muy importante y que estamos transicionando hacia un nuevo estado de equilibrio o hacia un nuevo estado dinámico del sistema climático que no conocemos y que tal vez no vamos a poder controlar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ya la ciencia ha dejado muy claro que lo principal es reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Y para esto va a ser necesario pues transicionar a energías verdes, a dejar de depender de las energías fósiles como principal forma de producción energética. Y eso va a requerir evidentemente pues una transformación social, política, económica de los países y del mundo. No es algo que se pueda hacer de un día para otro, es un problema político muy complejo, pero que si no se atiende, queda claro desde la ciencia que el problema va a continuar y de hecho se va a volver peor. Para esto, pues, va a requerir obviamente cooperación internacional, ¿no? El Plan Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas ya lleva 2 décadas reuniendo investigadores para tratar de entender mejor el problema y de producir pautas muy puntuales que puedan ser actuadas de forma política para resolverlo. Y si no se hace esto, y si México no participa de forma activa, alejándose de combustibles fósiles y apostando por energías renovables, pues va a ser muy difícil resolver el problema. Y aquí con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, nada más pasarle la palabra al doctor Gil Valdivia. Este es un panorama de algunos de los trabajos que se desarrollan en el C3, que van desde las áreas sociales hasta las áreas que tienen más que ver con geofísica, con medicina. Tratamos de escoger unos cuantos proyectos representativos para mostrarles qué es lo que hacemos aquí. Muchísimas gracias. Me parece que ha sido una presentación enormemente rica, que da una muestra de lo que hace el Centro de Ciencias de la Complejidad, pero también nos señala toda la riqueza que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México y esta sinergia que se logró hacer para producir todos estos tipos de investigaciones bajo este esquema de la complejidad, de la transdisciplinariedad, de los enfoques multisectoriales. Me parece que ha sido muy rica esta reunión. Coincidimos plenamente con los esfuerzos que se están haciendo. Nosotros en el Centro de Estudios, además de los estudios para fortalecer la fiscalización superior, basándonos mucho en los análisis de la macroeconomía, las finanzas públicas, la deuda pública, el análisis de los ingresos y los egresos de la federación y su impacto en todo el país, nos hemos abocado también a los estudios multisectoriales interdisciplinarios. Este año publicamos y presentamos a la Cámara de Diputados, el auditor superior de la Federación presentó a la Cámara de Diputados un estudio que denominamos la Agenda Internacional sobre el Cambio Climático y las acciones de México en la materia, que me encantaría, si hay oportunidad, de compartir con ustedes. Es la secuela de otro estudio que hicimos y que presentamos a la Cámara de Diputados el año pasado sobre la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, el impacto que tuvo el COVID-19 en la consecución de sus objetivos y las acciones de México en la materia, donde hacemos con un enfoque propositivo una serie de observaciones, ¿no? Entonces, creo que para el Centro de Estudios, la relación con el Centro de Ciencias de la Complejidad es estratégica. Ya lo señalaba el doctor Frank cuando habló de la relación que tuvieron con el SAT
y la construcción de redes. Lo mismo está haciendo la Auditoría Superior de la Federación en esa construcción de redes, en esa digitalización que estamos haciendo. Ojalá y este sea el inicio de una intensa colaboración con ustedes que mucho enriquecería a la Auditoría Superior de la Federación. Nosotros también compartimos estas inquietudes con otras entidades de fiscalización superior, las que están agrupadas en América Latina y el Caribe en una organización denominada OLACEPS, y las que están agrupadas a nivel global en el INTOSAI. Entonces, bueno, para nosotros ha sido realmente una magnífica experiencia. Agradecemos mucho todas las exposiciones. Ojalá, Ana Leonor, Alejandro, si nos pueden compartir el video y si pudiéramos tener acceso a estas presentaciones y pensar en futuras interacciones. Y bueno, mi reconocimiento al C3, mi reconocimiento al esfuerzo de Ana Leonor, que buena lata le di para la articulación de esto, y por supuesto siempre es un privilegio y es una distinción hablar con el doctor Alejandro Frank, y es un gusto además poderlo hacer y con todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro, si quieres cerrar. Y solo quiero agradecer a todos, a nuestros invitados de hoy, al doctor Gil Valdivia por su apertura y a nuestros investigadores asociados que me han dejado muy feliz escuchando sus presentaciones, que me parecieron muy concretas, muy claras, excelentes. Y no cabe duda que para el C3 ampliar sus horizontes y poder hablar con muy distintos sectores de la sociedad. El doctor Gil Valdivia, como he dicho antes, es miembro del del Grupo de Roma, y que fue pionero en el llamar la atención sobre los cambios climáticos, financieros que se venían. ¿Desde hace cuántos años, doctor Gerardo Gil? Fíjate que el Club de Roma se funda en el 68 y lo primero que hace es encargar un estudio al Instituto Tecnológico de Massachusetts, específicamente a la Sloan School of Management, que en ese momento coordinaba Jay Forrester, que era el autor de una metodología de dinámica de sistemas para toma de decisiones y bueno, empezaban a hacer los modelos y a crear escenarios para la toma de decisiones. Se hizo un estudio de 12 temas, después se prolongó a 14 temas, se consiguió un financiamiento incondicional, es decir, el financiero no podía incidir en las conclusiones del estudio, y se hizo un estudio sobre lo que eran los principales temas de la naturaleza y de la demografía. En ese momento, el estudio se culminó, coordinado por 4 investigadores, afortunadamente muy jóvenes, porque varios de ellos viven aún: Dennis Meadows, Donella Meadows, que murió, Jorgen Randers de Noruega, que vive, y William Barents, y publicaron esos estudios. Después contrataron a un grupo de redactores para que redactara en un lenguaje sin perder rigor, pero accesible a un universitario de nivel medio en Europa, ¿no? Y el estudio se denominó, para bien o para mal, Los límites del crecimiento, donde dice que si la demografía y los modelos de crecimiento económico seguían vigentes hasta ese momento, el grado de destrucción de la naturaleza y el crecimiento demográfico iban a generar un colapso gradual en el curso del siglo XXI. Ese estudio influyó mucho
se publicó el 1 de marzo de 1972, hace 50 años. Sí. Y ese estudio influyó en la primer cumbre del medio ambiente en Estocolmo en el 72, en el origen del ambientalismo, en la creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y bueno, ya lo demás es historia. Tuvo buen impacto en los círculos diplomáticos y científicos, pero fue muy polémico con otros círculos. Pero 50 años después, pues los problemas, como ya se describió, son muy complejos. Hay muchos temas que me habría gustado comentar y precisar, y seguramente a mis compañeros también, que seguramente me van a reclamar que no pudieron participar, pero yo lo que propongo es que hagamos nuestras notas y se las enviemos para este rico Doctor, diálogo. yo le propongo, perdón por interrumpirlo, pero yo le propongo que hagamos una segunda sesión en unas semanas, un mes, para ponernos de acuerdo. Yo creo que es urgente varios de los temas, por supuesto, y ustedes tienen temas muy particulares en que nosotros ya hemos caminado un poco, que es el análisis de redes del asunto que les compete directamente. Pero, más allá de ello, y su asociación con el Club de Roma, me lleva a mí a plantear que tenemos que incidir en la política actual del gobierno mexicano, que ha sido tirar a la basura, básicamente, todas los acuerdos que mal seguíamos, y está en una política de generar, como Juan Claudio nos mostró, el CO2, el metano, son causantes primordiales del cambio climático. Entonces, creo que falta en México un esfuerzo tipo Club de Roma que vuelva a llamar la atención, y en particular en México, por la situación que hemos estado viviendo desde hace mucho. No estoy diciendo que sea solo este gobierno. En los anteriores había un cierto desprecio también por las cuestiones globales, pero no al grado que lo tenemos ahora, debo decirlo, y no al grado de problemática en que se encuentra la ciencia en este momento en nuestro país. Entonces, al C3 le corresponde, creo yo, ser un centro, como hemos dicho, un atractor, un hub para lanzar estas iniciativas. Y creo que es muy urgente defender a la ciencia y lanzar una defensa del medio ambiente y del cambio climático, que es escasísima en México. Y yo puedo, como usted me sugirió hace un rato, invitar a algunos personajes como Julia Carabias y otros que han estado directamente involucrados con estos problemas. Entonces yo propongo, si ustedes nos lo permiten, y le pido una disculpa a sus colegas y a usted mismo, porque copamos todo el tiempo, pero se van a vengar seguramente en la siguiente reunión. Encantadísimos. Y para nosotros, y sí soy muy claro, lo más enriquecedor es oírlos a ustedes. O sea que, pero encantadísimo, es lo mejor que he escuchado en mucho tiempo. Le agradezco mucho, doctor Frank, su generosidad, y ojalá y podamos hacer muchas más cosas juntos, y agradecer a todos los investigadores que participaron sus contribuciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Felicidades a mis colegas. A mí me han dejado con un gran sabor de satisfacción por cómo han mostrado sus proyectos, y me voy a comunicar con algunos de ustedes para continuar algunas cuestiones. Claro que la pandemia nos ha, de alguna manera, limitado un poco, nos ha expandido en el sentido de que nos ha dado la posibilidad de hablar con gente de todos los países, pero sí no es lo mismo. Queremos vernos en 3 dimensiones. Parece que pronto lo vamos a hacer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Muchachas, un abrazo. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Gracias.